El pasado 6 de diciembre en Venezuela se realizaron elecciones legislativas en las que se impuso el chavismo y ayer asumió la nueva Asamblea Nacional. Para charlar un poco sobre el tema estamos en comunicación con la periodista Esther Chiaro. ¿Qué tal, Esther? Y gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes y un feliz año 2021 para Argentina, un país que como nosotros está pasando dificultades no solamente por la pandemia, sino por una crisis económica heredada de un gobierno de derecha que acabó con la economía argentina y sabemos que es un proceso de reconstrucción como el que debe emprender Argentina, pues la organización del pueblo es bien importante. Totalmente, y bueno, el mismo deseo de nuestra parte. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué cambios políticos concretos pensás que puede traer esta nueva Asamblea Nacional, sobre todo en lo que respecta al bloqueo que Venezuela sufre desde ya hace varios años? Ya solamente que ayer haya asumido una nueva Asamblea Nacional es un importante cambio político. Se había prácticamente conculcado en las instituciones. En el caso del Parlamento dejó de ser el principal foro político del país para convertirse en el instrumento de un sector de la oposición que asumió el liderazgo de las acciones para dar un golpe de Estado a través de la Asamblea Nacional. Lo habían intentado durante 20 años de distintas maneras. Recordemos que en 2002, por ejemplo, hubo un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Bueno, todavía suenan en el Parlamento las palabras del que fue su primer presidente, Henry Ramos Ayub, en el periodo legislativo que culminó, donde decía que en 6 meses se iba Nicolás Maduro, una cosa que era absolutamente fuera de lugar. Sin embargo, pues lo que vimos en estos 5 años fue intentos de derrocar de todas las maneras posibles al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, eso quedó atrás. El ya asumir una nueva asamblea, pues es pasar la hoja de ese capítulo y es el primer cambio importante en la política y en el tema específicamente de las sanciones que ha sufrido Venezuela, las medidas coercitivas que ha sufrido Venezuela en los últimos 5 años. ¿Cuánto puede cambiar eso? Va a depender mucho de la actitud que tenga el nuevo gobierno norteamericano, pero efectivamente creo que la Asamblea puede tomar medidas para que se aplique la ley antibloqueo recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y que permitiría la flexibilidad para algunos procesos de alianza con empresas de distintos países, con gobiernos con los que ya tenemos una colaboración importante como China, Rusia, Turquía, Irán. Varios de esos países además han vivido lo que significan medidas de bloqueo a sus economías. Por lo tanto, creo que hay una posibilidad cierta de que con mucha creatividad, porque creo que no queda de otra, se pueda avanzar en sortear las medidas de bloqueo, porque francamente creo que no va a cambiar mucho la política norteamericana respecto a Venezuela, a pesar del cambio de presidente. Bien, vos mencionabas un sector de la oposición que no participó en estas elecciones, que de hecho desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, y bueno, como vos bien decías, uno de sus dirigentes, Juan Guaidó, se pretendió autoproclamar presidente. En este sentido, te quería preguntar si pensás que el resultado de estas elecciones pueden cambiar en algún sentido, pueden ser un mensaje que genere que este sector de la oposición cambie su forma de relacionarse, de vincularse con la política venezolana. No, definitivamente no, porque depende de su propia existencia de que mantengan esas posiciones. Hay un sector importante de la oposición que renunció a esa política, que se incorporó ya de hecho en las elecciones con candidatos, que a pesar de que tuvo unos resultados muy exiguos en cuanto a votación, pues está apostando al cambio democrático, está apostando a la convivencia. Ayer vimos a diputados opositores que hasta hace un año
atrás hacían unas fervientes intervenciones antichavistas, pedir reconocimiento. Ese sector que está liderado por Juan Guaidó es cada vez más exiguo, cada vez más solo, que además con múltiples denuncias de corrupción en todos los niveles. No es un secreto que incluso medios internacionales como The Washington Post acaba de publicar una investigación sobre la apropiación de activos del país por parte del equipo de Juan Guaidó por más de 40.000 millones de dólares. Y uno se pregunta cuántas cosas se habrían podido hacer en Venezuela con 40.000 millones de dólares. Cuántos hospitales, cuántas medicinas, cuántos alimentos, cuántas cosas, insumos agrícolas, equipos que son necesarios para nuestras refinerías se hubieran podido comprar con ese dinero que se está embolsillando el equipo de Guaidó. Ese sector no va a cambiar su política, porque su propia existencia depende de ello, porque su discurso ha sido siempre el de la violencia, el del golpe de Estado, el del desconocimiento del chavismo como fuerza política y su liderazgo en la población venezolana. Entonces, ese sector pues seguirá quedándose muy solo, pero va a seguir teniendo el apoyo, como ya nos dieron señales de eso. Hace 2 días la OFAC nuevamente renovó una licencia para que este sector de Guaidó pueda seguir manipulando activos venezolanos, sobre todo en Estados Unidos, pero también hay países europeos que siguen esa línea de acción. Recién charlábamos sobre el bloqueo y bueno, sabemos que desde el año pasado el mundo vive una pandemia, el coronavirus, que golpeó muy fuerte a la mayoría de los países del mundo. Latinoamérica lamentablemente no fue la excepción. Y por supuesto son necesarios un montón de insumos que en general los países de nuestra patria grande tienen que importar. Te quería preguntar cómo influyó el bloqueo económico en la provisión de estos insumos necesarios para enfrentar la pandemia. Influyó tremendamente, a pesar de que la estrategia aplicada por el gobierno venezolano permitió atajar un crecimiento exponencial de casos. Las posibilidades de adquirir los insumos se hicieron cuesta arriba. Hubo necesidad de hacer una cantidad de maniobras financieras para poder pagar los insumos que era necesario importar. No es un secreto para nadie que a todos nos agarró, como decimos aquí, con los pantalones abajo, sin una dotación, por ejemplo, de equipos de bioseguridad para personal de salud, mascarillas, geles, antibacteriales y medicamentos, etcétera. Yo creo que Venezuela ha tenido el tremendo apoyo de países como China, Rusia, Turquía, que nos han facilitado la llegada, pero nada más el que esos insumos llegaran a nuestro país ha sido toda una hazaña. Y eso, por supuesto, es consecuencia del bloqueo, que lo peor del bloqueo no es las medidas que anuncia el gobierno norteamericano, es que estas medidas van acompañadas de presión sobre empresas. Incluso hay lo que podríamos llamar un sobrecumplimiento de las medidas que se toman contra nuestro país, porque muchas empresas, a pesar de que pudieran hacer negocios con Venezuela, con entes del gobierno venezolano, prefieren abstenerse de hacerlo para evitar cualquier problema. Y algunas que lo han hecho, pues han recibido presiones de todo tipo para que no vendan productos a Venezuela. Sobrecumplen las medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos. Aunque pudieran hacer negociaciones con el gobierno venezolano, con entes del gobierno venezolano, evitan hacerlo para evitarse problemas porque reciben llamadas, presiones para que no realicen ninguna transacción con Venezuela. También hay bancos que incluso se les hacen enormes presiones para evitar que dinero proveniente de cuentas del gobierno venezolano sea transferido
por alguna vía por esos bancos. O sea, las presiones han sido incluso con personas naturales que se han ofrecido para hacer triangulaciones, diligencias, para facilitar la llegada de insumos a Venezuela. Las presiones son indecibles y eso es parte de las consecuencias del bloqueo para Venezuela. Bien, por último, en estas elecciones hubo un poco más de un 30% de participación ciudadana, la cual es menor, por ejemplo, a las de 2018, que hubo un 46%. Y te quería preguntar a qué atribuís esta baja participación. Yo creo que es una participación heroica. La verdad es que la vida cotidiana se ha hecho muy difícil para el venezolano. Sumado a la situación económica, a la pandemia que está afectando a todo el mundo, pues también nosotros vivimos situaciones de deterioro de servicios públicos, de escasez de combustible, que a mí me recuerda mucho lo que fue el periodo especial para Cuba. Pues nosotros estamos viviendo un periodo así y es que creo que con esas dificultades y con la aguda diatriba política que había, pues es una hazaña que haya ese 30% de electores que hayan acudido a las urnas. Sin embargo, no deja de ser un desafío para la clase política en general, no solamente para el chavismo, yo creo que también para la oposición. Si revisamos los números, nos damos cuenta que el chavismo mantuvo una votación dura de cerca de los 4 millones de votos, mientras que la oposición tuvo una reducción muy importante de la participación de sus electores. Incluso algunos voceros de la oposición decían que si hubiera votado la gente que votó, solo la que votó en el 2015, hubiéramos ganado la mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es discutible. Para el chavismo yo creo que significa recuperar casi 3 millones de votos que se obtuvo el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2018, y para renovar además la fe de los movimientos sociales, del poder popular. Yo creo que ese es un desafío muy importante que tiene el chavismo, más allá de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela o de las organizaciones políticas aliadas. El reto es recuperar la confianza militante, además de los movimientos sociales que han acompañado la revolución, que han construido muchos de los logros que hoy cuenta la revolución bolivariana. Ese es quizás el reto más importante para este primer año, porque además estamos entrando en un nuevo ciclo electoral. Vienen elecciones de alcaldes, de gobernadores, y eso pues es un desafío también para toda la clase política. Muchas gracias, Esther. Un abrazo solidario para Argentina, para su pueblo, que además nos hemos hermanado en muchos momentos difíciles. No podemos olvidar nosotros los momentos que nos tocó vivir juntos en el gobierno de los Kirchner, por ejemplo, de Néstor. Fue en Argentina, además, donde enterramos el ALCA, con Hugo Chávez al frente. Ese grito de guerra es inolvidable. ALCA al carajo, como dijo Chávez. Y creo que somos pueblos que nos unen las luchas y nos toca en este año 2021 importantes desafíos que seguramente vamos a tener espacio para compartir e intercambiar.